En el nombre santo de nuestro Señor Jesús, vamos a leer el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17 y el versículo es el 16, dice así, lo leemos siempre en el nombre de Jesús. Y se postró, rostró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Personas que están con nosotros en esta hermosa tarde. Gracias damos nosotros a Dios por permitirnos y poder predicarles el Evangelio. Yo venía pensando y venía escuchando. El hermano mencionaba acerca del cuidado de Dios. Nunca he escuchado que, por ejemplo, en nuestra doctrina se acostumbra realizar reuniones especiales. Y nunca he escuchado que celebran un día de reunión y solo enseñanzas. Casi no, o pienso que nunca. En mi mente nunca ha pasado así. Pero gracias a Dios porque tiene ese fiel cuidado hacia el ser humano. Porque imagínense, amigo, desde ayer fue una predicación, 3 mensajes, en la mañana otros 3 y esta tarde otros 3 más mensajes. También, si el Señor nos permite la vida, otra reunión de 5 en adelante también son predicaciones. Qué cuidado tan especial que tiene Dios hacia la mujer. Qué cuidado tan especial. Es lo que me llamó tanto la atención. Bueno, este segundo mensaje con todo mi corazón. Yo quiero entregar este mensaje, oiga amigo, pero antes de entregar, yo voy a tratar la manera de explicar algo. Siempre me gusta mencionar la responsabilidad de nosotros los ministros, los que predicamos la palabra, tratamos la manera de explicar, aunque con una explicación muy simple, pero tratamos, oiga amigo, ¿por qué? Porque es necesario, porque a través de esa mínima explicación el ser humano le es fácil de entender la palabra. Cuando nosotros explicamos la palabra, oiga señora, la señora se le hace fácil de entender la palabra. Es por eso voy a explicar un poquito este mensaje, pero yo le ruego su atención. Yo le ruego su atención, oiga señora, para que usted pueda entender. Yo sé que en el primer mensaje usted entendió fácilmente y la pregunta es ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no aceptó al Señor? Bueno, una vez más le va a hablar a través de este segundo mensaje. Esta vez encontramos esta historia. Dice así: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Dice que en esta ocasión eran 10 hombres leprosos que estaban contagiados con una lepra, una llaga maligna, una llaga tan terrible que tenían, podemos decir, o
más fácil de entender que tenían granos terribles, malignos, contagiosos, pero que tan de repente se toparon con el Señor. Y el Señor hizo la obra, fueron sanados. Dice que cuando ellos iban caminando y que tan de repente se dieron cuenta, ya no tenían la lepra. Uno se quedó, yo pienso que sorprendido, y lo que hizo, regresó, buscó al Señor, y cuando llegó donde el Señor estaba, se postró en tierra a los pies del Señor, dándole gracias. Y este era samaritano. Cuando el Señor vio, dijo él: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Alguien preguntó y dijo: ¿qué es un samaritano? Dice que un samaritano es aquel que nació en Samaria. Por ejemplo, los que nacen aquí en Samayac se les llaman samayaqueros. Los que nacen donde nosotros somos, ahí en La Ceiba, le dicen los ceibanos. Entonces, este hombre había nacido en Samaria, por eso el Señor lo llamó samaritano. Pero la otra parte que me interesa, otra persona dijo: muy bien, está bien que es samaritano. ¿Y por qué tiene que ver un samaritano en la Biblia? En sí, ¿qué es un samaritano? En sí, ¿de qué nos habla un samaritano? Un samaritano es aquí el Señor dio una respuesta: es un extranjero, es alguien, es un pecador. Un samaritano es aquel que es un rebelde. Según nos muestra, vamos a leer, o solo quiero mencionar Segunda de Reyes 17:24. Ahí nos muestra cómo está formado todo el pueblo de Dios. En la antigüedad eran 12 tribus. Samaria cubrió casi la mayoría de los tribus y escogieron un rey. Ahora Jerusalén y otros tribus fue la capital de Israel. También ellos escogieron un rey. Pero que a través del tiempo vinieron los reyes, pecaron los hijos de Israel, pecaron los de Samaria. Ahí entró el problema, ahí entró la división y ahí entró la guerra entre ellos, los israelitas. Entonces, por eso decía, un samaritano significa un rebelde que no le gusta agradar a Dios. Un samaritano es aquel que le gusta pecar. Por ejemplo, nos muestra, yo estaba tratando de investigar un poquito, ahí mismo en Segunda de Reyes, es el capítulo es el Segunda de Reyes capítulo 18. Ahí muestra de que cómo los hijos de Israel, los de Samaria, los samaritanos, en una ocasión yo sé que
han escuchado varias veces acerca de Moisés que formó una serpiente. Entonces, cuando Samaria empezó a pecar contra Dios, dice que esa serpiente no lo quitaron. Ahí se quedó esa serpiente y esos hombres empezaron a adorar esa serpiente. Ahí sí nos muestra en Segunda de Reyes 18 en adelante. Eso significa un samaritano. Y por eso cuando Jesús se dio cuenta que era un samaritano, Él dijo: ¿dónde están los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Los samaritanos lo consideraban y aún lo consideran como extranjeros. Yo digo y me atrevo a decir como que los de Jerusalén se justifican, porque ellos también pecaron contra Dios. Pecaron ellos. Bueno, se arrodilló, le dio al Señor las gracias. Y quiero agregar un texto, Salmos en su número 21. Salmos 21 y el versículo 1 dice así. Salmos 21, 1. Quiero agregar este texto. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no negaste la petición. El rey habla de sí mismo, de él mismo, el rey David. Dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste. Yo pienso que esta familia, si yo le pregunto al hermano o toda la familia, la respuesta va a ser de que sí, están alegres. ¿Por qué? Porque Dios los ha salvado espiritualmente. Y si vamos en lo material, Dios les ha concedido un local y yo no sé cuántas cosas más. Y uno de la familia se bautizó. Están contentos, están felices con la salvación que Dios les ha dado. Y yo no sé cuántas veces le pidieron al Señor, le decían: Señor, deseamos que tú derrames tu bendición. Señor, deseamos que tú nos des esto. Señor, deseamos que tú nos des lo otro. Y cuántas peticiones. Y una de esas peticiones el Señor ha concedido a esta familia. Por eso realizan estas reuniones. Y qué bendición, amigo, porque usted ha llegado también donde llega la potencia de los aparatos. Qué bendición, porque a través de estas predicaciones usted ha oído el Evangelio. Y deseamos en el Señor que hayan personas que ya se convirtieron o se van a convertir, porque ese es el propósito de Dios. Bueno, esta familia contento y feliz. Ahora continúo con lo que explicaba algo acerca del leproso. Decía que era un hombre samaritano, un hombre pecador, un hombre rebelde, un hombre extranjero que no era de ese lugar, pero sin embargo le dio las gracias a Dios. El Señor, yo pienso que se sorprendió al ver que era samaritano, cayendo de rodillas ante los pies del Señor. El Señor dijo: ¿y dónde están los 9?
Yo pienso que esos 9 también fueron agradecidos. Dirá usted, ¿y cómo está eso? Porque aquí vemos muy espiritual. Aquí vemos que este samaritano le agradece al Señor directamente. Pero yo pienso y me atrevo a decir que esos 9 también fueron agradecidos. Porque sin embargo, cada uno se fue a su casa, porque la casa de aquellos hombres era, yo puedo decir que era en los montes. Estaba buscando un texto acerca de aquel hombre como fuera el endemoniado. Dice que la casa de ese hombre era en los sepulcros, era en los montes. No había un lugar especial para él, no. Yo pienso que así era la situación con esos hombres leprosos. No, vamos a leer este texto. Vamos a leer en Josué 23. Josué 23. Decía, pienso que era en los montes, en cualquier lugar. Esos leprosos se quedaban dormidos, tal vez llorando, tal vez clamando, porque así hacía este hombre endemoniado. Dice que clamaba y clamaba. No había un lugar especial para él. En Josué nos habla, a mí me sorprende, porque Josué 3 dice que Dios preparó un lugar de refugio para aquellos que cometían un crimen accidentalmente. Aquel hombre que accidentalmente mataba a una persona, ese hombre se iba en ese lugar a refugiarse. Pero los leprosos, no había un lugar especial para ellos. Los leprosos no tenían un lugar donde refugiarse. No, señores. Decía, pienso que en los montes donde les causaba sueño, ahí se quedaban. Por eso este hombre tan agradecido. ¿Por qué? Porque el Señor no solo le limpió de la lepra, sino que hasta le dijo, quiero leer otra vez más. ¿Qué le dijo al leproso? Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Espiritualmente este hombre también se salvó. Ahora bien, este leproso habla o representa al hombre o a la mujer pecadora. Este leproso habla acerca del hombre que no ha creído en el Señor. Este leproso habla de la mujer, del hombre que no ha creído en el Señor. Y la lepra que tenía ese hombre habla del pecado. Habla del pecado. Y para quitar esa lepra, solamente Jesús pudo sanarlo, pudo limpiar esa lepra. Porque de lo contrario, ahí se quedaban los hombres, ahí se quedaban las mujeres. Qué triste, ¿verdad? Yo estaba meditando, por ejemplo, en la actualidad hay una pandemia. Los que son contagiados se van a refugiarse en ese lugar que está preparado. Y yo nunca he ido, pero cuentan que ahí están los doctores para tratar, para evitar esa enfermedad. Pero esos hombres leprosos, nadie se preocupaba por ellos. Nadie les decía, vayan a tal lugar, ahí refúgianse.
van a tardar tal día y van a regresar. No, yo pienso que hay hombres que se tardaron para que se sanaran, señores. Yo pienso que hay mujeres que se quedaron ahí cuántos meses o años porque no era fácil. Los hombres en la actualidad, muchos lo lamentan, muchos no quieren ser llevados a ese lugar. Yo estaba investigando qué quiere decir cuarentena. Dice que cuarentena significa aislarse, separar de la familia, de los amigos, con el fin de evitar cualquier enfermedad, y su origen fue en Italia. Pero vamos otra vez, los leprosos, ¿qué esperanza había con ellos? Nada, señores, nadie por ellos. Por eso este leproso samaritano tan feliz, dándole las gracias al Señor, porque solamente Él le pudo limpiar y salvarlo, señores. Decía, el leproso habla del hombre que no ha creído al Señor. La lepra es el pecado. Vamos a leer otro texto. Vamos a leer Segunda de Reyes en el capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, el versículo es el 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, el versículo es el 14. Versículo 14, Segunda de Reyes 2, 14. Segunda de Reyes bueno, creo que estoy mal de la cita, pero lo que quiero explicar, en Segunda de Reyes nos habla de un hombre como fuera Naamán. Dice que este hombre tenía lepra también. Y llega un profeta le dijo que fuera a zambullirse o a meterse 7 veces en un río para que la lepra de ese hombre sea sanado. Aunque el hombre no muy quería, pero después se fue, se sanó el hombre. Muy materialmente, así fue la vida de ese hombre. Ahora espiritualmente, vamos a leer en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan 17:37. El Evangelio según San Juan 7:37. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, es lo que me interesa. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en Él. En la actualidad, señores, dejemos del leproso. En la actualidad hay cuántos leprosos, cuántos hombres que están contagiados con esa lepra que es el pecado tan terrible. Usted venía escuchando desde el primer mensaje, ese pecado, señores, desde el principio entró. Cuando pecó esa primera pareja, ahí entró ese pecado. Ahí entró esa lepra, oiga amigo. Ahí entró esa lepra, oiga señora. Y para quitar esa lepra, para quitar ese pecado, es necesario creer en el Señor. Es necesario creer que esa sangre preciosa que Él derramó
tiene poder para limpiar. Y lo maravilloso es, por ejemplo, con ese rey, lo que pasó ahí con él es que lo mandaron para que fuera a zambullirse, a meterse en un río. El rey no quería. ¿Quién lo iba a mandar al rey? No quería el rey, pero tuvo que irse para ser sanado, para ser limpio de esa lepra. Ahora el Señor no le dice a usted, vaya a tal río, no, sino que tan solamente creyendo en Él, dice la Biblia, y correrán ríos de agua viva. Quiere decir, cuando el Espíritu entra en uno, entra como ríos a limpiar, a transformar la vida de la mujer, la vida del hombre. Yo no sé, ya vamos a terminar, amigo. Yo no sé si hay alguien en medio de nosotros que sabe, que es consciente, que aún se encuentra con esa mancha del pecado, que aún tiene ese pecado. Oiga, amigo, yo no sé si usted ya aceptó al Señor. Yo no sé si usted ya es limpio. Yo no sé si usted ya no tiene esa lepra. Veníamos hablando de una lepra material y ahora aquí hablamos en el sentido espiritual. Yo no sé si usted, señora, ya aceptó al Señor, ya creyó en Él. Yo no sé si usted ya es consciente de que el Espíritu Santo ya entró en usted como ríos de agua viva. Si aún no, esta tarde, en el nombre del Señor, esta invitación es especialmente para usted, señora. Ven a Cristo, levántese en el nombre del Señor. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar su alma, para limpiar esa lepra, porque esa lepra no tiene poder, sino que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar a la mujer, para limpiar al hombre. Si hay alguien que está en medio de los hermanos que sabe y consciente y tiene la necesidad de creer en el Señor, amigo, ábrele su corazón, porque Él está aquí tocando su corazón. Él quiere entrar. En Apocalipsis 3:20 encontramos: he aquí yo estoy a la puerta. Si alguno o alguna oyere mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. El Señor está aquí, señora. Él quiere entrar a su vida. Él no va a venir personalmente y entra a su vida, no. Es el Espíritu, porque el Espíritu está aquí. Él quiere entrar a su vida, a morar a su vida. Decía acerca de ese hombre endemoniado: qué triste, señores, la morada de ese hombre era en los sepulcros, en los montes. Así está el ser humano, aún no sabe y no conoce su morada. Quiero decirle, amigo, que para nosotros los cristianos ya hay una morada que está en los cielos, y muy pronto iremos a disfrutar esa morada. Amigo, quiera hacerlo, levántese en el nombre del Señor Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar esa lepra. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar ese pecado. Esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, ya vamos a concluir este segundo mensaje, pero el Espíritu insiste al hombre, porque Dios sabe, el Espíritu sabe que hay hombres, hay mujeres que aún se encuentran sin Dios, sin esperanza. Hay personas que aún se encuentran con esa mancha del pecado, y para quitar esa mancha, señores, en esta tarde es necesario creer en el Señor Jesucristo, y creyéndolo entra el Espíritu Santo como ríos de aguas vivas. Ya no es necesario irse a un lugar, mucho menos en algunos ríos como
como hizo el hombre Naamán, tuvo que irse a un río. El Espíritu está aquí, dispuesto a entrar a la vida de la mujer, mientras que la mujer quiere. El Espíritu está aquí, amigo. Él quiere entrar a su vida como ríos de agua viva. Bueno, aquí vamos a concluir este segundo mensaje. Quiero dejar en su corazón que nosotros hemos salvado una gran responsabilidad y podemos decirle a Dios: Señor, somos inocentes de las almas. Pero oiga bien, amigo, queda usted responsable de su alma. Señora, también queda usted responsable de su alma. Pero si el Señor le va a seguir tocando su corazón, ábrele, y la sangre de Cristo le limpia a la mujer y al hombre de todo pecado. Y que el Señor bendiga sus palabras.